Muy buenas tardes tengan todos. A nombre del Pleno y de todo el personal que labora en el Instituto, les expresamos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de conferencias virtuales El IBAI rumbo a la rendición de cuentas. Estamos celebrando el 13º aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los invitamos a que sigan esta transmisión en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter. Tengo el gusto de presentarles a quienes integran el pleno de este instituto. Nos acompañan la comisionada presidente, maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta de este instituto veracruzano, maestra María Magda Sayas Muñoz y el comisionado maestro José Alfredo Corona Lizárraga. Muchísimas gracias por acompañarlos. Muy buenas tardes. Agradecemos también a los ponentes de esta segunda jornada de conferencias virtuales, al maestro Pablo Corona Fraga y a la doctora Heidi Balanta. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. La conferencia que escucharemos se llama La socialización del derecho a la protección de datos personales en México, cuyo objetivo es promover y sensibilizar a los ciudadanos en el ejercicio del derecho humano a la protección de sus datos personales, desde la perspectiva de especialistas en la materia. Resulta importante que los ciudadanos sepan que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mejor conocidos como derechos ARCO, ya que ellos son los dueños de su información personal y nadie puede utilizarlos sin su consentimiento. Sin más preámbulo, doy la bienvenida al maestro Pablo Corona Fraga, quien cuenta con un posgrado en Administración de Tecnologías de la Información, es ingeniero en Sistemas Computacionales, actualmente es director del Sistema de Gestión en NICE, vicepresidente para Ciberseguridad en la Asociación de Internet MX, titular de distintas cátedras, autor de libros, guías, editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Cuenta con amplia experiencia en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de tecnologías de la información, gestión de riesgos y continuidad de negocio, solo por mencionar algunos, quien contará con un tiempo máximo de 30 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, maestro Pablo, y adelante con su participación. Muy bien, pues muchas gracias al IBAI por la invitación y a los comisionados aquí presentes. Muchas gracias por su atención, por la invitación y por estos ciclos de conferencias que están siendo exitosos. Me gustaría platicarles al respecto del contexto que tenemos actualmente en el derecho a la protección de datos, pero para comenzar, como en cualquier derecho, tenemos que entender que este derecho también nos confiere como personas ciertas responsabilidades. Y déjenme hacer un contexto de por qué nos confiere responsabilidades. Nosotros, en cualquier situación, estamos siempre en una dicotomía. Por un lado, exigimos el cumplimiento del derecho y de la ejecución de nuestros derechos a las autoridades, y es obligación de las autoridades que se cumpla. Pero también nosotros tenemos que tomar ciertos cuidados para que estos derechos puedan llevarse a cabo de manera adecuada. Y quiero poner este ejemplo que está en pantalla sobre, al hablar de protección de datos, tenemos que entender qué datos personales existen de nosotros. Y en un mundo sumamente digitalizado y en donde ocupamos la tecnología día a día, es más, en este momento nos estamos comunicando a través de medios tecnológicos. La contingencia sanitaria nos obligó a no poder estar físicamente presentando estas conferencias, sino a través de medios digitales. Entonces, todo el tiempo estamos arrojando a los medios digitales datos personales sobre nuestra ubicación, sobre nuestros gustos, las tendencias, las cosas que nos llaman la atención o que nos desagradan. Hoy
si comparamos con hace 10 o 20 años, el número de dispositivos que teníamos, seguramente los que tengan suficiente edad recordarán que hace 20 años en una oficina pues había computadoras, pero posiblemente no todo mundo tenía una computadora y en algunos momentos podían ser consideradas un lujo. Hoy cada uno de nosotros traemos con nosotros en nuestro cuerpo, en nuestros bolsillos, en nuestras maletas, más de una computadora, y habrá que entender que a lo mejor no tienen la forma habitual de una computadora con un monitor, un teclado, pero tenemos teléfonos inteligentes, tenemos relojes, tenemos a veces rastreadores que se conectan al calzado para hacer ejercicio, y cada vez son más los dispositivos que tenemos conectados, pero no solamente los que llevamos con nosotros. En nuestras casas tenemos conectadas distintas aplicaciones que nos ayudan a hacer la vida más fácil. El refrigerador se conecta para poder comunicarse e indicar que ya tenemos poca leche o poca carne y nos hace el supermercado. Algunos ya habrán visto equipamiento de casas como este. Los autos se conectan ya desde hace bastante tiempo y hoy está siendo una tendencia que las fabricantes de los carros y también las aseguradoras piden información sobre la velocidad a la que maneja una persona, y esto podría llevar a modificar las tarifas de las primas y los deducibles en un seguro de auto. Lo mismo sucede con las alarmas. Hoy las alarmas en un domicilio se conectan a internet. Conectamos luces, el apagado, encendido de las persianas, la apertura de las puertas. Y todo esto, insisto, arroja datos personales. Y podríamos decir, oye, pero abrir la puerta no forzosamente es un dato personal. ¿Qué es un dato personal? Algo que nos ayuda a identificar o a hacer identificable a una persona. Y si bien solamente abrir o cerrar la puerta podría no ser un dato personal, si alguien sabe a qué hora se abre y se cierra una puerta que está específicamente ubicada en un domicilio con una geolocalización, una ubicación específica en una calle y número, entonces comienza a ser identificable a una persona, pero no solo ello, comienza a someter a esa persona a ciertos riesgos de perder su patrimonio, su integridad física o algún otro problema que lo pueda llevar a discriminación o a comprometer a la seguridad de su esfera más íntima o de su persona. Y ahora vámonos al estadio de lo profesional, en un edificio inteligente, en una oficina que hoy, aunque no todas las oficinas decimos que son inteligentes, tenemos conectados muchísimos dispositivos de teleconferencias para el control del estacionamiento, del aire acondicionado, de los elevadores, el equipo contra incendios. Todo esto aumenta la capacidad y nos da mejoras de confort, pero también expone nuestros datos, nuestras redes, nuestros sistemas a distinta información. Y ahora vámonos más hacia lo grande. En una ciudad tenemos conectados distintos temas para la transmisión de energía, las redes de comunicación, las cadenas de suministro, la entrega de productos, servicios, y ayer regresaron los niños a la escuela y muchos están haciendo uso de medios digitales, ya sea a través de la computadora o en algunos casos de clases por televisión, para poder acceder a estos temas de educación. Y todo esto requiere de tecnología, pero también expone nuestros datos personales. Pero con esto no trato de decirles que no debemos exponerlos. Lo que trato de decir es que necesitamos hacer conciencia de en dónde están estos datos, quién los tiene y para qué se utilizan. Y para esto déjenme darles algunos datos rápidamente sobre el creciente uso de Internet. En la Asociación de Internet hacemos cada año un estudio en donde actualmente vemos que arriba del 70% de los mexicanos tenemos acceso a Internet. Y tenemos acceso
en distintas edades. Si se fijan, la distribución en edades es bastante amplia, pero en particular grupos de gente joven, de 6 a 18 años, es un grupo bastante significativo, y somos, los que somos padres, sabemos de la importancia que tiene el que los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes, tengan conciencia de estos datos que se están teniendo exposición en los medios, y en un momento más les voy a dar algunas recomendaciones. La mayoría de la gente se conecta a través de dispositivos que conocemos como smartphones o teléfonos inteligentes, y esto significa que traemos en nuestros bolsillos una cantidad muy importante de información. Yo siempre digo en distintos foros, seguramente si alguien pudiera acceder a toda la información que tengo en mi teléfono inteligente, tendrían más conocimiento que mi esposa, o es más, posiblemente que yo mismo de mi persona, porque podrían inferir, saber hábitos, a qué lugares visité, qué páginas me gustan, qué productos compro, y deducir información sobre mí mismo que posiblemente ni siquiera yo estoy consciente que existe cierta tendencia a que me guste un producto o un servicio. Y esto obviamente lo utilizan todos los que promueven y buscan vender un producto o servicio. ¿Qué utilizamos más en el Internet? Utilizamos para acceder a redes sociales, para recibir mensajes instantáneos, para hacer búsquedas de información, para comprar productos o servicios. Y esto obviamente nos lleva a tener esta problemática de todo mundo que usamos el Internet, exponemos nuestros datos. ¿Y por qué es esto? La mayoría de las aplicaciones que traemos en nuestro celular no pagamos por ellas. El navegar en una página de Internet no pagamos por ello. El acceder a un sitio en donde podemos comprar un producto o servicio, no pagamos en realidad por ello. Pero cuando decimos no pagamos, en realidad solamente lo que deberíamos decir es no pagamos con dinero por ello, porque en realidad estamos pagando. Si leyéramos las letras chiquitas de cada uno de los términos y condiciones de estos servicios y los avisos de privacidad, que es obligación de los sitios exponernos, y que en la mayoría de los casos vamos a pensar que sí lo hacen, lo que sucede es que la moneda de cambio que nos están pidiendo para acceder a esa aplicación, a ese juego, a esa tienda en línea, a ese servicio de video bajo demanda, es nuestros datos personales. Cualquier servicio que ustedes consideren que es gratuito, solo es gratuito porque no les piden dinero, pero estamos pagando con nuestros datos personales por ello. Y posiblemente no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que tenemos que ser conscientes de a quién le damos nuestros datos personales, y ahora desde el otro lado, como autoridades de protección de datos o como sujetos obligados que manejamos datos personales de ciudadanos, de gentes que hace trámite o procesamos sus datos para prestarle un servicio ciudadano, pues estamos teniendo información que en el mercado es valiosa, que alguien quiere utilizar. Y quiero poner como ejemplo esta aplicación. Seguramente algunos de ustedes habrán visto esta aplicación que cambia tu rostro para ver cómo te verías si fueras, si eres un hombre, cómo te verías si fueras una mujer, o si eres una mujer, cómo te verías si fueras un hombre. Y suena interesante, y para la broma es un dato curioso. Pero hay que entender, es una aplicación gratuita y que requiere de una tecnología que involucró desarrollo, inversión de tiempo en que se haga esto, el reconocimiento de patrones y de inteligencia artificial para abstraer los rasgos de una persona que es mujer y ponerlo como hombre o viceversa. Y esto obviamente tiene un costo. Estamos pagando con nuestros datos. Y hace poco en un foro le platicaba esto, alguien me decía, bueno, pero yo, para que no se robaran mi rostro, lo que hice fue no poner mi rostro. Puse el de un compañero para ver cómo se veía mi compañero siendo una chica, o cómo se veía mi compañera siendo un chico. En realidad, a esta aplicación seguramente lo que menos le interesa
es la fotografía del rostro. Porque cuando nosotros le damos subir la fotografía y que procese, otra vez, si leyéramos estas letras pequeñas, lo que están obteniendo de nosotros no solo es la fotografía que utilizaron para cambiar cómo nos vemos, si somos hombre o mujer. En realidad estamos dándole acceso a nuestro historial de navegación, qué productos o servicios hemos comprado, en algunos casos nuestros contactos, con quién nos comunicamos, nuestros gustos, los lugares que visitamos. Es la información que les interesa. Y esa información es la que tenemos que ser conscientes que estamos compartiendo, no solamente la fotografía. Entonces, al entender que estamos dando esta información porque tiene un valor en el mercado, o que al ser nosotros una institución de gobierno que tiene información de los ciudadanos y que alguien pudiera querer utilizarla para otros fines que no es la prestación de nuestro mandato como un ente de gobierno o de nuestro fin de lucro como una organización privada o una organización social, necesitamos cuidar esos datos para honrar la naturaleza con la que nos dio y nos compartió esa información el titular. Entonces, ¿por qué hay leyes de protección de datos personales? Justamente para honrar y para favorecer el cuidado que debemos tener de los datos personales, pero en realidad no estamos cuidando los datos personales por cuidar el dato. Lo que estamos haciendo es cuidar los datos personales por cuidar a las personas que están detrás de los datos personales. Cuando hablamos de protección de datos personales suena a que estamos protegiendo hojas de Excel y computadoras y redes. En realidad lo que estamos protegiendo es a las personas que son dueñas de estos datos personales. Es a cada uno de los titulares que pudiera haberse comprometido en su integridad física, en su patrimonio, en ser discriminado o molestado en su persona por el uso de esos datos. Entonces, entender que esto es un tema no de proteger datos, sino de proteger a la gente, es algo que me parece muy fácil entender cuando siempre les digo, protege los datos personales de la gente que te los comparte como quisieras que protegieran los tuyos. Seguramente muchos hemos recibido llamadas telefónicas un sábado a las 6 de la mañana para tratar de ofrecernos una promoción de algún producto y que decimos, oye, ¿de dónde sacaste mis datos? No quiero que me estés molestando. Y siempre queremos saber de dónde sacaron nuestros datos y cómo los obtuvieron y que los borren. Pero a la hora que nosotros hacemos una promoción de un producto o servicio, en muchos casos abusamos o mal utilizamos los datos personales y debiéramos otra vez hacer uso de los datos personales de los demás como quisiéramos que se cuiden y se usen los nuestros. Entonces, entender que estos datos personales la gente pudiera querer utilizarlos porque tienen un valor en el mercado, y ya sea el mercado negro o hasta en el mercado, vamos a decir, llamarle blanco, que no forzosamente es la delincuencia, pero que alguien quiere obtener para saber qué personas pueden ser más proclives a consumir cierto producto o servicio, a comprar cierta marca o cierto tipo de ropa o de consumir algún tipo de video, porque legítimamente quieren hacer negocio, no forzosamente quiere decir que lo quieren utilizar para el crimen, pero tiene un valor. Y entonces nuestros hábitos, nuestros contactos, los lugares que visitamos tienen un valor en el mercado, y hay que entender que al momento de acceder a un sitio necesitamos ser conscientes de qué datos les compartimos. Al momento de instalar una aplicación, ser conscientes de que le estamos permitiendo acceder o no a nuestra cámara, acceder o no a nuestra ubicación geográfica, a los contactos o a las comunicaciones que tenemos con otras personas. Y entonces recordar, cada vez que alguien nos ofrece una aplicación, un producto, un video como algo gratuito, en realidad lo que está buscando es nuestros datos. Y habrá que cuestionarnos, ¿quiero en realidad que esta organización, esta empresa, este sitio tenga mis datos y pueda utilizarlos para después venderme, promoverme o ofertarme productos o servicios que en muchos casos van a sonar como algo que sí buscamos? Seguramente habremos visto cada vez la publicidad dirigida
es mayor. Cuando tú pones un espectacular en una autopista o en una avenida en una ciudad, estás lanzando un escopetazo en el que lo vea a ver si le interesa. En los medios digitales, el valor de estos datos radica en que el anunciante digital lo que busca es que solamente vea el anuncio aquella persona que ya está preclasificada para ser un potencial consumidor de su producto o servicio, y por eso es que paga por ello, porque está diciendo al administrador o al que lleva la red social o al que lleva el sitio de comercio electrónico o al que lleva la app: dame datos de personas que les interesa este tipo de música, este tipo de ropa, que visitan este tipo de centros comerciales, que hacen este tipo de viajes, porque sé que si cumplen esas condiciones tienen características suficientes para ser potenciales compradores de mi producto o servicio. Insisto, esto no forzosamente está mal, pero debiéramos ser conscientes que para eso están siendo utilizados nuestros datos. Y entonces ahora nosotros, como una organización, ¿qué debemos hacer si recabamos datos? Bueno, obviamente el aviso de privacidad, y hemos visto que históricamente este derecho a la protección de datos se ha visto manifestado fuertemente en exigir a las personas y organizaciones que recaban datos que den un aviso de privacidad, pero en realidad eso solo es la punta del iceberg. Debajo de ese aviso de privacidad debería haber un aparato organizacional para cuidar esos datos personales, para que podamos hacer ejecución y ejercer nuestros derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición al uso de esos datos por parte de un sujeto obligado o de una empresa privada, y de contar con controles para entender qué riesgos pueden ser sometidos el uso de esos datos, y entonces cómo debemos aterrizar el cuidado de esos mismos a través de medidas de seguridad y controles tanto físicos como administrativos y técnicos, que en un momento más les daré ejemplos. Entonces, en general, entender que este tema de la protección de datos es protección de personas, no solo de los datos, que existen estos derechos que las organizaciones deben asegurar, darle posibilidad a los titulares para ejercer su derecho a decir qué datos tienes míos, para qué te autoricé utilizarlos, quiero que los canceles. En algunos casos la cancelación no será posible porque una ley obliga a esa organización a resguardarlo cierto tiempo, o porque un contrato dice, por ejemplo, con el banco, si yo llego a mi banco y le digo, oye, quiero que canceles mis datos porque les debo dinero, obviamente me van a decir no, porque hay un contrato en donde dice págame el dinero que me debes, y después podremos ver que comience a cancelar tus datos. Aunque yo pague, seguramente sucederá que después de cierto tiempo me dirá, tengo que preservar algunos de los datos porque la ley tributaria y del SAT me exige preservar algunos datos, pero otros sí puedo cancelarlos. Bueno, entonces, para concluir, quisiera compartirles cómo cuidar los datos personales, y ahora que estamos en el tema de la contingencia, esta analogía de, a ver, el sistema que más tiempo lleva protegiendo el ser humano es el mismo cuerpo humano. ¿Por qué no protegemos los sistemas y los datos personales que viven en estos sistemas, y a su vez a las personas que son titulares de estos datos, como protegemos al cuerpo humano? ¿Cómo lo hacemos? Número uno, entendemos nuestros signos vitales y seguimos las mejores prácticas. ¿Qué mejores prácticas hemos seguido con la contingencia? Nos lavamos las manos seguido, tomamos la temperatura de la gente al entrar a un establecimiento, ya no nos saludamos de mano o de beso, sino con el codo o con los pies. Bueno, lo mismo podemos hacer al cuidar nuestros datos personales. Tener ciertos cuidados de lavar los sistemas. ¿Qué significaría? Pues no conectarnos en lugares extraños, el seguir esas mejores prácticas de saber que en algún momento detecto que los sistemas están siendo muy lentos o más sobrecargados de lo normal, que detecto que un equipo que no conozco está conectado. Pues eso debería detonar
que un signo vital de nuestros sistemas está comprometido y entonces seguir las mejores prácticas. Y en la salud no nos automedicamos, vamos a un profesional de la salud, pues aquí deberíamos ir a un profesional de la seguridad, de la protección de datos personales para que nos asesore en qué está sucediendo. Lo mismo cuando detectamos que algo es demasiado bueno para ser verdad, recibimos un correo electrónico diciendo: heredaste millones de dólares de un familiar que no conocías en un país que ni siquiera habías oído mencionar. Cualquier cosa que suene demasiado bueno para ser verdad, seguramente es un fraude. No caigamos en esto, aprendamos a distinguir un correo legítimo de una empresa con la que sí estamos esperando hacer negocios, pero si no estamos esperando recibir un correo de cierta empresa o de cierta persona y que nos dice: instala esta aplicación, instala esto, dudemos. Cualquier cosa que sea gratis seguramente está buscando algo de nosotros. Sigamos estas mejores prácticas de higiene digital. Solo introducimos componentes sanos y hoy a la entrada de un establecimiento tenemos tapetes para limpiar el calzado, lavamos la comida, desinfectamos a la gente cuando entra a un lugar. Lo mismo, solo introduzcamos componentes saludables, no abramos un archivo adjunto en un correo de alguien que no conocemos, no instalemos aplicaciones que no necesitamos, no instalemos software que no tiene una licencia o que fue alterado para modificar los términos de esa licencia. Aquí me gusta decir, si ustedes salen a la calle, fuera en el lugar donde viven, y en la banqueta se encuentran un filete miñón bonito con tocinito, puré de papa, pero tirado en la banqueta, no se lo comen. Pero si nos encontramos un disco duro de 1 terabyte, mucha gente lo conectaría. Bueno, se comieron el filete. No se coman, no introduzcan a sus sistemas componentes que no saben de dónde salieron, porque podríamos estarlo comprometiendo. Lo mismo en la navegación. Si entramos a un sitio que es dudoso y que nos está ofreciendo algo que suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente es algo que puede llevarnos a un fraude, a sacar información nuestra o a extraer información no solo nuestra, sino de nuestros sistemas. Y recordemos que nuestros sistemas viven no solo nuestra información, los datos personales de nuestros clientes, de nuestros secretos de negocio, de nuestras patentes, de nuestro historial de compras, de lo que hacemos con nuestras familias, de las fotos que solamente queremos compartir con cierto número de gente. Entonces, en el momento en el que instalamos ese componente no saludable, estamos dándole acceso a esa información. Hoy todos estamos urgidos de que ya haya una vacuna para el coronavirus, para poder salir, para poder tener estas conferencias en vivo y a todo color. Y es más, ya hubo quien prepagó para recibir la vacuna en primera instancia y ser los primeros que ya puedan salir a la calle. Así como nos urge recibir esa vacuna, cuando el fabricante del sistema que utilizamos, del software, de la aplicación, publica una nueva versión que parcha o actualiza a esa versión, es porque corrige cosas que ya detectó que había fallas y en muchos casos que pueden generarnos vulneraciones y fugas de datos. Entonces, actualicemos nuestros sistemas. En la medida en la que nosotros actualizamos nuestros sistemas, nos estamos vacunando contra esas enfermedades digitales que ya se conocen y que ya tienen una cura, y que entonces nos van a hacer inmunes por lo menos a las enfermedades que ya son comunes y corrientes en la calle y que van a ser la mayoría de las que pueden causar una vulneración. Nos aislamos ante amenazas externas y para salir a la calle usamos cubrebocas, caretas, guantes. Bueno, en el mundo digital también podemos hacerlo protegiendo con una contraseña nuestros dispositivos, cuando nos paramos de nuestro lugar, bloqueando nuestro equipo, asegurándonos que los sitios que visitamos son el que estamos buscando visitar y tiene un certificado de seguridad, usando una red privada virtual cuando hay cierta información sensible, asegurándonos de los orígenes y del destinatario, del remitente de un correo electrónico para saber que sí viene de la empresa que dice venir y no es alguien que nos está buscando engañar. Lo mismo que alguien que nos habla por teléfono para decir: soy el ciudadano tal y quiero que me des información. Bueno, ¿cómo valido que en realidad se trata de la persona
quien me está solicitando información. Y estar atento a las alertas, así como hoy cuando alguien tose, tiene fiebre, le duele la cabeza, dolor de garganta, nos pone en alerta porque son síntomas de que puede ser víctima o tener coronavirus. Pues igual en los sistemas, si detecto que hay más tráfico del normal, dispositivos que no estaban en mi red, aplicaciones que no estaban en mi dispositivo, que me está pidiendo permisos para acceder a mi historial de mensajes y a mis contactos, una aplicación que supone que solo era un juego, pues debería hacerme una alerta para tomar una decisión y decir, posiblemente lo mejor sería borrar esa aplicación porque podría estar consumiendo o exponiendo información que no quiero que otras personas tengan de mí. Y lo mismo ahora en el entorno profesional, cuando yo estoy en un ciudadano me pide información y accede a un portal y hace 16 intentos para acceder al portal con un nombre de usuario y contraseña fallida y fallida nuevamente. Eso debería ser una alerta de que posiblemente está tratando de adivinar la contraseña y tal vez no es el ciudadano, sino alguien buscando impersonar al ciudadano que tiene esta información, y esto debería hacernos tomar decisión de bloquear, contactar a la persona y asegurarnos que es quien está haciendo intentos de entrar. Y tener trazabilidad, así como hoy tenemos aplicaciones que llevan trazabilidad de las personas que fueron contagiadas y con quién tuvieron contacto, a qué lugares viajaron, con quién, en qué sitios estuvieron, tener un historial como el historial médico que nos ayuda a saber quién, por qué, si tiene permisos, si no, si puede exportar, si puede copiar, si puede llevarse en una USB, si puede llevarse en un correo electrónico información, para poder cuidar nuestros datos otra vez de una manera tangible en el día a día, en las actividades que hacemos, o poder cuestionar, no, esta persona está intentando extraer información y no tiene permiso para ello, no debe hacerlo. Bien, bueno, y ahora con el uso de los datos biométricos se vuelve también muy grave, porque si a alguien le roban los passwords y hay una vulneración en donde hicieron públicos los correos electrónicos y passwords de una persona, bueno, pues esto va a llevar a decir, cambia tu password. Pero si la clave de acceso es el rostro o la huella digital, no puedes decirle a alguien que cambie su huella digital o su rostro. Entonces, el cuidado de los datos biométricos exige características muy particulares. A nivel federal, el INAI publicó una guía para la protección de datos personales biométricos en donde dice, no guardes el dato completo en alta definición como el rostro o la huella digital, guarda un patrón solamente que deduce ciertos rasgos, pero que no va a poder ser reproducido por esa persona para un mal uso, sino solo para ser autenticado en tu sistema. Esto deberíamos hacerlo si alguien de ustedes está diseñando un sistema de atención ciudadana o una plataforma, una aplicación que valida a través de una huella digital, de una fotografía, del acceso a un biométrico, del iris o de cualquier otro, deberíamos considerar solo almacenar patrones de estos datos y no el biométrico completo. Y bueno, nosotros en NICE lo que hacemos es llevar a cabo evaluaciones de un sistema de gestión de datos personales y evaluamos y certificamos que las organizaciones tienen y cuentan con lo establecido en las regulaciones tanto de los sujetos obligados como de las empresas y personas particulares para el adecuado uso y tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales. Tenemos una certificación que ayuda a demostrar cumplimiento ante las autoridades, a darle confianza a los consumidores y lograr esta protección de datos personales de una manera, otra vez, tangible, que no solamente proteja los datos, sino proteja a las personas. Bueno, hasta ahí mi presentación el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si hay espacio para preguntas ahora o al final, y si no, en la pantalla están mis datos y ahí me pudieran mandar alguna pregunta que tuvieran. Muchas gracias.
Gracias, maestro Pablo, por su participación. No me han reportado ninguna pregunta hasta este momento. Si las hubiera, más adelante vamos a tener un espacio de 10 minutos para que puedan responder las preguntas del público. Es momento de escuchar la ponencia de la doctora Heidi Valanta, directora general de la Escuela de Privacidad en Colombia, abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Ha impartido distintas charlas a nivel nacional e internacional sobre Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Cuenta con un diplomado ISO 27001 de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. También es consultora en protección de datos personales en entidades públicas y privadas, quien contará con un tiempo máximo de 30 minutos para expresar sus ideas. Adelante, doctora Heidi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a Levi por este 13 aniversario. Yo quiero saber si ahí están viendo mi pantalla. Creo que... pueden habilitar para poder compartir, o si no, con la presentación que les envié. Está habilitada para que pueda compartir, maestra. Sí, pero no me da. Bueno, entonces, pues voy iniciando mientras se va configurando, ¿les parece? Sí. Listo, entonces, bueno, mientras nos van configurando la presentación, quiero comentarles un poco y retomando un poco lo que dijo el ingeniero Pablo anteriormente. La protección de los datos personales es un tema de completa relevancia. Nosotros en el día a día, como ciudadanos, estamos constantemente entregando los datos. No voy a entrar a profundidad sobre los datos, ya lo ha dicho muy bien el ingeniero Pablo, pero sí para que seamos un poco más, digamos, conscientes de la información nuestra. Todo lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo, o donde trabajamos, donde laboramos, todo el tiempo estamos suministrando información personal. En este caso, los datos personales dicen mucho, o la protección de los datos personales implica la protección de otros derechos. Bien, el derecho, por ejemplo, a nuestra privacidad, por ejemplo, derecho a nuestra libertad de expresión, digamos, a ese libre desarrollo de la personalidad, el hecho de nosotros poder actuar de manera libre en la sociedad, todo ese tipo de cosas también implica la protección de los datos personales. Fíjense ustedes que históricamente los datos personales, una indebida protección de los datos personales también han generado digamos, atropellos, injusticias, o más bien también lo han utilizado para malas prácticas. No más miremos el reconocimiento de los derechos personales sensibles en la Segunda Guerra Mundial, precisamente con toda esta, o también todo lo que es la Alemania nazi, todo el tema de censos, precisamente la protección de nuestro origen racial, étnico, todo el tema de preferencias sexuales, todo eso tiene que ver con la protección de nuestros datos personales. No sé si ya se arregló, bueno, no, les pido excusas porque estoy aquí y no me da la opción de compartir pantalla, me aparece, pero le doy clic y no me habilita. Entonces, en ese sentido, tenemos que los datos personales, pues,
tradicionalmente nosotros conocemos que son datos de identificación, ubicación, correo electrónico, datos relativos donde trabajamos, qué hacemos, nuestros hábitos, nuestros hobbies, pero hay que tener en cuenta que hoy en día nos encontramos ante otro tipo de datos. Nos encontramos, por ejemplo, datos personales que son observados, ¿bien? Es decir, datos que nosotros mismos generamos, pero que nosotros no sabemos que estamos generando constantemente y que a través de diferentes algoritmos, a través de diferentes tecnologías, pues pueden identificar patrones nuestros. Por ejemplo, hay casos donde con Machine Learning o inteligencia artificial, otro tipo de tecnología, ¿qué sucede? Nos pueden dar, información predictiva, pueden saber en algún momento nosotros cómo vamos a actuar, cómo vamos a comportarnos, ¿no? ¿Qué decisión vamos a tomar? Entonces, fíjense que vamos a tener aquí, vamos a tener aspectos o situaciones en las cuales normalmente nosotros, o información que tienen terceros que nosotros, por ejemplo, no sabemos. Ahora, es importante que bajemos el tema y no nos limitemos solo a Internet. La protección de los datos no solo es Internet, no es solo uso de tecnología. Bien, estamos hablando de archivos con información física, bases de datos físicas, el hecho de que nosotros nos traslademos, o nuestras oficinas, o nuestra casa, nos traslademos de una vivienda a otra, o nos traslademos de una sede a otra, bien, porque hicimos un cambio de oficina y se nos queden las hojas de vida de los empleados. Fíjense que allí ya hay información personal, ¿bien? Entonces es importante determinar que la protección de los datos personales involucra absolutamente todo. Ahora, es importante también que no nos limitemos solo a datos personales, sino a cualquier tipo de información nuestra, claramente. Por ejemplo, la manera como caminamos es un dato, es información personal. Bien, nos puede llegar a identificar únicamente a nosotros. Por ejemplo, en aspectos o, por ejemplo, en situaciones como el caso, por ejemplo, de regímenes como China, por ejemplo, se puede o se hace monitoreo a través de este tipo de aspectos, ¿bien? Por ejemplo, datos biométricos, ¿no? No solamente el reconocimiento facial, el iris, la huella, sino que también se pueden utilizar diferentes aspectos, ¿bien? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, el latido del corazón, otro tipo de aspectos y, por ejemplo, la manera que caminamos. Entonces, esto que es importante, o por ejemplo, las huellas que nosotros, las huellas digitales que dejamos en Internet cuando nosotros estamos navegando, ¿bien? Entonces, eso es importante, o sea, que nosotros revisemos más que cómo nos comportamos, toda la información que estamos dejando en el día a día. Bueno, aquí tenemos también algo muy importante y son los derechos que nosotros tenemos. De esos derechos que son los derechos que normalmente nosotros le conocemos como derechos ARCO, ¿bien? Y esos derechos ARCO, ¿qué nos implica o qué reto nos plantea? Nos plantea retos muy importantes, por ejemplo, denme un segundo a ver si ya puedo aquí compartir la presentación, la verdad que me da pena con ustedes, pues porque hice una presentación, vamos a ver si aquí lo permite, no. Me dan una opción que es solicitar control, estoy dando la opción a ver si... Doctora Heidi, si gusta, ¿se las podemos activar de aquí? Sí, ahí me dice esperando aceptar control, pero me dice que no. Ahí de pronto. Perdón, si les llegó la presentación, le envié temprano. O si no. Perfecto, y gracias.
Okay. Esos derechos ARCO que nosotros tenemos, o conocido como ARCO, digamos, es para simplificar 4 derechos, pero realmente en temas de protección de datos son muchos más derechos, y lo vemos a ciencia cierta, son muchos más derechos. Esto es importante, lo quise colocar aquí para que no se nos olvide que tenemos un derecho que es de acceso a rectificación, cancelación y oposición, y por allí la ley nos menciona también el derecho a conocer ese aviso de privacidad. En ese sentido, ¿qué es importante? Es importante que miremos que estos derechos realmente se nos va yendo en serias facultades. Por ejemplo, en el caso europeo hay más derechos, ¿bien? Que nosotros, no porque no estén en nuestra ley mexicana o en la ley colombiana, no significa que no los podamos ejercer, pero son derechos que están un poco más maduros y que en estas legislaciones se han ido incorporando. Por ejemplo, el derecho a la portabilidad de datos, por ejemplo, el derecho a obtener una explicación sobre el uso o las decisiones automatizadas en decisiones donde está inmerso un algoritmo. Por ejemplo, no sé si de pronto han visto por ahí noticias donde la inteligencia artificial, por ejemplo, en las áreas de proceso de selección o en los procesos de selección, vienen muchas veces esos algoritmos sesgados. Entonces, ¿qué hace esto? Que si la persona es afroamericana, si de pronto es obesa, si de pronto ha tenido algún tipo de antecedentes, todo este tipo de cosas, lo que hace el algoritmo es sesgar, más que sesgar es calificar y establecer pues patrones que a lo último nos puede afectar, aunque no es culpa del algoritmo, aclaro, esto es también es responsabilidad de las personas que también han configurado ese dicho algoritmo. Entonces, siguiente. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar muy rápidamente en el marco de esta charla de los derechos que tenemos en materia de protección de datos, por ejemplo, lo que es ese derecho, esa facultad que es de acceso, ¿bien? ¿Y en qué consiste ese acceso? Es un derecho que nosotros, como ciudadanos, tenemos que conocer, a obtener información sobre el tratamiento de los datos que tienen terceros sobre nosotros. Y ese acceso, digamos que incluye muchos aspectos, ¿bien? Cómo obtuvieron nuestros datos, si nosotros en efecto le dimos ese consentimiento o esa autorización para tratar esos datos, bien, la manera en que lo están usando. Muchas veces, fíjense que algunas organizaciones muchas veces no son transparentes en la manera como están tratando nuestros datos. No más fíjense, digamos, el escándalo, por ejemplo, de Cambridge Analytica con el caso de Facebook, que es uno de los más conocidos, donde con nuestra información obviamente pueden manipular la toma de decisiones y en especial en épocas electorales. Entonces, eso es un solo ejemplo de cómo, por ejemplo, nosotros podemos ejercer de manera activa esa facultad de saber cómo usamos o para qué están usando nuestros datos. Estamos en la facultad de pedir copias de información personal, ya sea de manera verbal o de manera escrita, bien, y en general, por ejemplo, saber si nuestros datos están siendo transmitidos o transferidos más bien a terceros países o a terceros con los cuales realmente, por ejemplo, nosotros no vamos a querer que estén tratando nuestros datos. Entonces, el acceso a la información, nosotros lo podemos acceder, por ejemplo, un caso puntual, cuando usted quiere saber, no sé, quiere tener una copia de su historia clínica, ese es como el tipo de ejemplo más común que nosotros en el día a día obtenemos. Obtener una copia de nuestra historia clínica es un derecho que nosotros tenemos y en ese caso, por ejemplo, estamos ejercitando ese derecho de acceso, ¿bien? Ese es un ejemplo. Siguiente. Por otro lado, está el derecho, no sé si le damos la siguiente diapositiva, perdón, el derecho a la rectificación. Bien, el derecho a la rectificación es esa facultad que tenemos nosotros también como ciudadanos a solicitar que nuestra información sea, digamos, que sea actualizada, bien, que sea corregida, que sea, digamos, corregida esa información o rectificada precisamente porque pueda que haya o exista un dato que sea parcial, que sea incompleto, que induzca error. Bien, no sé si nos pueden pasar la diapositiva de rectificación, perdón, para que las personas puedan verlo. Y fíjense que también este derecho también es muy importante
y más en temas de bases de datos, por ejemplo, que tengan información nuestra que esté incompleta. Bien, en algún caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer un caso hace un par de años, se los cuento. Busqué una persona, un compañero de trabajo, lo busqué en Google, escribí el nombre de mi compañero de trabajo. Cuando me aparece en Google que esa persona tiene un proceso de familia ante los juzgados porque tiene un incumplimiento de alimentos con alguno de sus hijos. Entonces yo le muestro a él eso y me dice, no, Heidi, esto no es cierto. O bueno, sí fue cierto, pero fue hace muchos años. De hecho, mi hija ya está casada, ya tiene esposo. Y fíjense que entonces cuando uno le daba clic en ese resultado, claro, aparecía el nombre de la persona y aparecía que tenía un proceso vigente por alimentos, pero si queríamos ir a ver qué más información tenía, pues no se podía tener acceso porque había que pagar. Era un portal de decisiones judiciales y no se podía pagar más. Entonces, miren ese problema que nosotros podemos tener con nuestros datos porque alguien le dio por tener información desactualizada, bien, incompleta, o y que puede inducir error. Entonces, eso nos afecta en la toma de decisiones. Por ejemplo, hoy en día, la toma de decisiones también, y muy bien lo resaltaba Pablo, también nosotros tenemos ahí un deber nuestro como titulares de hacer un uso, digamos, responsable, pero también saber a quién le vamos a entregar nuestros datos. Bien, y más que autocensurarnos, porque parece que hoy en día nos estuviéramos autocensurando, no sé si ustedes tienen esa impresión, pues en el sentido de tenemos que saber muchas veces qué se escribe en redes sociales, quién lo va a leer, qué repercusiones puede tener eso, porque ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hay herramientas, por ejemplo, Sync, que son herramientas que permiten hacer búsquedas de contenido, bueno, eso es una de sus funciones, donde de acceso público, pues pueden también crear perfiles nuestros y nos pueden afectar. Entonces, todo ese aspecto relativo a la rectificación, en este caso, ¿qué nos permite? Nos permite a nosotros como ciudadanos precisamente poder obtener esa corrección de esos datos que estén incompletos o incorrectos, obtener también la rectificación de esos datos que sean inexactos y obviamente derecho también a que se completen esos datos personales que sean incompletos, por supuesto haciendo el respectivo aporte o evidencia que estamos pues para tener la evidencia. Yo no sé si me han escuchado, pero si podemos pasarla a la diapositiva de cancelación, buenísimo. Bueno, otra de esas facultades que tiene el titular es la cancelación, es decir, esa facultad que tiene el titular a que sus datos sean eliminados. En otros países nosotros le llamamos eliminación, supresión del dato. Bien, algunos, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, por ejemplo, se involucró una vertiente de la supresión que es como, yo le llamo así como una patica más, que es el tema del derecho al olvido, bien, cuando estamos hablando en temas, por ejemplo, de contenidos indexados en motores de búsqueda. Entonces, esa cancelación también opera cuando los datos han sido tratados de manera ilícita, bien, cuando pues también se solicita también cuando el cumplimiento de una obligación legal, pero pues claramente también tiene sus excepciones, y es cuando por un mandato legal, por una obligación contractual, pues estos deben de permanecer. Bien, sin duda alguna es un derecho, esta facultad, por ejemplo, en el contexto de Internet, es una facultad o un derecho que es completamente relevante, pero a veces, por ejemplo, también es problemático. Bien, por ejemplo, hay ONGs o fundaciones que promueven la libertad de expresión, por ejemplo, están de acuerdo con este derecho, pero bajo ciertos límites. Digamos que por un tema de libertad de prensa o libertad de expresión consideran que en algunos casos la supresión de datos que está en ciertos contextos, pues no se debería de eliminar. Y por último está el derecho de oposición, bien, que es precisamente también ese derecho a bloquear o suprimir también los datos que están siendo procesados, están siendo uso, a oponerse cuando el responsable realice un tratamiento de los datos en ciertos casos, y pues obviamente cuando en esos casos, cuando las finalidades pues ya han expirado para ese uso. Aquí algo muy importante, nosotros
A veces sabemos cuáles son nuestros derechos, pero no los ejercemos, ¿bien? No somos muy conscientes del ejercicio de esos derechos, pero porque tampoco sabemos qué son derechos, es decir, no sabemos que, digamos, que los datos son susceptibles de ser protegidos o dependiendo de qué contexto. Algo muy importante también y que también mencionó Pablo y yo también lo quiero resaltar es el famoso aviso de privacidad. Bien, ese aviso de privacidad, que es también la facultad del parte del titular, es el derecho a conocer el aviso de privacidad, por una sencilla razón, porque nosotros tenemos derecho a que se nos sean informados para que están siendo usados esos datos. Yo aquí, digamos que yo me paro ya no como titular, sino como sujeto responsable, y es muy importante que nosotros, fíjense que la palabra aviso, la connotación aviso, pues tiene un significado muy importante, y es que el aviso, pues debe ser aviso, o sea, tiene que ser algo que advierta que la persona va a ver eso, que llame su atención, y no muchas veces, y ahí pecamos mucho los abogados cuando somos los que hacemos esto, nos llenamos de letras, de literatura, de muchas cuestiones para cubrir la organización, pero no pensando en el sujeto, en ese titular, perdón, y tenemos que pensar en el titular, ¿bien? Entonces, la importancia es que también hagamos avisos que cualquier persona pueda leerlo, que cualquier persona pueda entenderlo, que cualquier persona sepa cómo ejercita sus derechos. No hacer avisos pensando en cómo me protejo solamente como organización, sino aviso en efecto informando todas esas facultades que tiene esas personas. Yo les pongo casos, he visto cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando hay un planteamiento de por qué como al final la gestión de los datos es riesgoso, puede ser riesgoso, entonces, ¿por qué cuando no una persona adquiere una licencia de un software, cuando compra un producto como Alexa puede ser, o un asistente, o cuando ingresa simplemente una página web? ¿Por qué no más bien empaquetamos esos avisos o esas autorizaciones como tipo, empaquetamos cuando son comidas o en el sector alimenticio donde le decimos, o tipo semáforo donde le decimos, ojo, que si usted ingresa estos datos y si llega a haber un incidente, pues el riesgo va a ser este y este, suplantación de identidad, robo o hurto de activos, o sea, que podamos concientizar más a las personas de qué pasa si da sus datos, porque nosotros no somos conscientes. Vemos una rifa, vemos una actividad, la rifa de un carro, la rifa de X cuestión, y nos parece, digamos, fabuloso, entregamos los datos y no vemos las consecuencias que hay detrás de eso. Bien, Pablo también eso lo mencionó muy bien. Por ejemplo, uno a veces ve en Twitter, ve en Facebook, ve que ¿a quién te pareces? Simplemente juegos. O yo chiquitica era así. O diferentes aplicaciones para que subamos imágenes, o a veces, no sé si, a veces, bueno, ¿cuál es el último número de la tarjeta de crédito? No crean, por más de que nosotros estemos en este tema, decimos, no, no caen, sí caen. Entonces, el tema también de ingeniería social, no crean que nos van a llegar a robar simplemente con un acceso no autorizado, con un hackeo, sino que simplemente con ingeniería social, utilizando estrategias que nosotros pues no vamos a creer o no vamos a tener en cuenta, no sabemos que realmente están hurtándonos o están utilizando nuestros datos para nuestro, digamos, afectándonos a nosotros. Por último, siguiente, ¿cómo ejerzo mis derechos? Pues obviamente la ley mexicana es muy clara y digamos que igual es muy similar a la colombiana y digamos que tenemos una misma línea, y es que, por supuesto, como ciudadanos podemos ejercer esos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, obviamente, además con esa identidad, reconociendo o entregando o validando la identidad precisamente del titular o del representante, pues cumpliendo una serie de requisitos como el nombre del titular y domicilio, los documentos que acrediten la identidad, la descripción precisamente de esos hechos, de lo que usted quiere acreditar, y cualquier un documento que facilite la localización de los datos personales. Esto es muy importante, más que todo ya también bajándonos a las organizaciones, es decir, que en efecto tengan procedimientos que sí sirvan y que se haga efectivo esos derechos. Hay muchos casos en Europa, Colombia también, por ejemplo, hay casos
donde podemos ver que se sanciona a las organizaciones porque no se contesta en los tiempos de ley esas peticiones en materia de protección de datos personales. Bien, y por último, no menos importante, en la siguiente diapositiva, es que también los sujetos obligados pues también tienen una serie de derechos, o sea, una serie de obligaciones, así como está desde los titulares que tienen esos derechos de acceso, de rectificación, oposición y cancelación, pues también está de cara a ese sujeto obligado, a esas organizaciones. Bien, y precisamente pues la recomendación en estos casos es que se tenga un procedimiento precisamente que haga efectivo ese ejercicio, ese derecho de acceso. Por ejemplo, tener que los canales que yo tenga habilitados en efecto funcionen. Bien, a veces se tienen canales habilitados tanto físicos como digitales, pero muchas veces le incorporamos, por ejemplo, obligaciones adicionales a personas para que ejerzan su derecho. Entonces, ¿cómo así que si yo quiero ejercer su derecho de acceso, primero tengo que autenticarme, por ejemplo, y digamos que sí nos podemos autenticar, pero lo que digo yo es no poner barreras adicionales a las que ya me exige la ley. Las que la ley me exija es la manera en que yo lo puedo hacer. Y por otro lado, validar la información. Bien, a veces, no digo que siempre, pero a veces podemos tener problema porque si yo no valido la identidad en efecto de la persona, bien, a veces puedo estar entregando información personal a esa persona creyendo que es esa persona y realmente es otra. Entonces aquí nos vamos a meter en un gran problema porque realmente no estoy garantizando y más bien estoy poniendo en peligro esa otra persona por revelar información. También en temas de rectificación, por supuesto, acá hay dos aspectos rápidamente que quiero resaltar. Por un lado, es pues que en efecto esos datos puedan ser corregidos, pero que yo tenga eso en todas mis bases de datos. Muchas veces las organizaciones carecemos de un gobierno de datos personales, entonces las bases de datos se encuentran dispersas y no tenemos cómo poderlas o tener una unidad de tener claridad que esas bases de datos se deben actualizar. Por eso internamente las organizaciones deben también internamente en sus procesos tener líderes que respondan por temas de protección de datos personales en la medida en que esos líderes nos puedan brindar información para suprimir para rectificar esa información. Pero por otro lado, también con esos terceros, ya sean encargados, cuando hacemos transferencias, que manejan información a nombre nuestra, pues también tenemos que informarle de esa rectificación, porque nada sirve que nuestras bases de datos estén actualizadas si esos terceros en efecto no han hecho lo mismo. Bien. Y tercero, pues el tema de oposición, también digamos que aquí hay algo muy importante que es pausar el procesamiento sin eliminar los datos. Eso me pareció muy interesante porque nuestra legislación colombiana no lo contempla de esa manera, simplemente lo que contempla es que es una pausa temporal mientras se decide. Acá me pareció muy interesante ese criterio. También tener en cuenta, confirmar la restricción del procesamiento pues al solicitante. Y por último, también el tema de la cancelación de los datos. Bien, también aquí es muy importante tener en cuenta si realmente la solicitud de cancelación procede. Por supuesto, eliminar toda esa data y, por supuesto, realizar ese seguimiento y que también involucre, por supuesto, a todas esas bases de datos. ¿Listo? Y finalmente, con esto cierro. Pues el ejercicio de los derechos ARCO es un ejercicio gratuito, por supuesto, ¿bien? Obviamente aquí hay un plazo de 20 días, yo sé que ustedes saben más que yo, esto lo estoy tratando de decir en general. Vamos que hay otros países, por ejemplo, que es de 30 días, en el caso colombiano es de 15 días. Lo importante en este caso es que en efecto podamos responder de fondo sobre la solicitud que esa persona pues está realizando, ya sea un reclamo o una solicitud sobre su información, y que ese responsable pues también está obligado a informar acerca de los medios para ejercitar estos derechos, ¿bien? Y que sean accesibles, ¿bien? Que por el hecho de que no tenga, digamos, no denegar ese derecho por el hecho de que no tenga, digamos, disponible ese ejercicio, ese derecho a través de esos medios, y pues que se pueda ejercer directamente o por medio de su representante legal. Bien, esto era simplemente como en palabras generales,
la posibilidad de comentarles un poco. Yo sé que es un tema que nos puede sonar un poco sencillos para muchos, para los que digamos que en el día a día están eso, pero también es importante que, y es como una reflexión final, que podamos empoderar a los ciudadanos, ¿bien? Que podamos empoderar a los ciudadanos de las herramientas que pueden tener y que se los facilitemos, o sea, que podamos bajar un poco el discurso, o más que el discurso, los mecanismos, hacer que estos mecanismos sean sencillos, pero acá hay un importante, y es que acudiendo un poco a todos los principios de privacidad por diseño o del diseño, no ser tan reactivos, es decir, es importante que el ciudadano se empodere sobre los derechos que tiene, por supuesto, pero también ser proactivo, bien, que también me permita yo poder previamente darle esas herramientas para que el ciudadano no llegue al punto de ejercer su derecho, sino que previendo las consecuencias, los riesgos que tiene suministrar esa información, pues obviamente no la entregue, o entregándola, pero sabiendo cuáles son esas consecuencias de poderlo hacer. Listo, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Ibai por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Heidi. A continuación, voy a leerles una pregunta que nos llegó y nos piden 3 recomendaciones que como ciudadano debemos seguir para cuidar los datos personales. No sé, maestro Pablo, doctora Heidi, si quieran aportarnos algo. Yo regresaría al tema de la higiene digital y en la higiene de nuestros datos. Usemos nuestros datos y cuidémoslos como lo haríamos en el mundo físico. O sea, hay cosas que hacemos en el mundo digital porque suena menos tangible y que desprotegemos los datos. Entonces, 3 recomendaciones muy puntuales. No compartamos datos que no queremos que sean públicos. No tomemos una fotografía. Si no quieres que una fotografía se haga pública, entonces no la tomes, no la compartas, no se la mandes a alguien por mensaje. Porque en el momento en el que estás poniéndola en un medio digital, estás exponiendo a que pueda ser víctima de una vulneración. Entonces, cuidemos nuestros datos como hacemos el cuidado de nuestra casa. Cuando sales de tu casa, cierras la puerta y cierras con llave. Entonces, cuando dejas tu dispositivo, bloquéalo y bloquea tu máquina. Usa una contraseña para bloquear el dispositivo. No compartas tus datos con cualquier persona, así como cuando mi mamá me enseñó desde niño, si hablan por teléfono y te dicen con quién hablo, la respuesta era inmediata, ¿no? ¿Con quién desea hablar? Lo mismo deberíamos hacer con los datos personales. Te piden datos personales, cuestionar quién los pide, para qué los pide, qué vas a hacer con ellos, cómo puedo ejercer mi derecho si es que ya no quiero que los utilices después. No compartirlos indiscriminadamente. Y tercero, si algo es gratuito, en realidad no es 100% gratuito. Seguramente estamos pagando con nuestros datos personales. Entonces, cuestionarnos, ¿queremos que esta organización, esta empresa, esta aplicación tenga mis datos y los utilice para fines seguramente comerciales, aunque sean lícitos, pero para estarme mandando publicidad, promociones? Posiblemente sí queremos y queremos acceder a esa aplicación, pero cuestionémoslo. Bueno, mi sugerencia es precisamente un poco alineada a Pablo, a lo que dice el ingeniero Pablo. Sin embargo, hay un tema puntual, es más bien ser, digo yo, responsables, teniendo en cuenta a quién se los vamos a entregar, porque al final del día, digamos que tenemos muchos servicios gratuitos, pero estamos también ante la paradoja de la privacidad. Entonces, pues si nos vamos a eso, no podemos usar Facebook, Google, YouTube, Twitter, porque todos esos servicios son gratuitos. Entonces, acá hay una paradoja de la privacidad. O no lo utilizamos o nos perdemos de los beneficios que tienen estos servicios. Entonces, ahí entra un equilibrio de saber hasta qué punto entregamos información, hasta qué punto no, saber qué herramientas son éticamente responsables,
porque aquí ya tenemos que empezar a trabajar, por ejemplo, en herramientas tecnológicas, cuál es la menos invasiva, cuál es la que más tiene medidas de seguridad. Entonces yo creo que aquí nos toca como ciudadanos tener mucho cuidado, es como entrar a ser muy proactivos con nuestra información. Es como cuando tenemos mucho calor y vamos a entrar, estamos con un sol impresionante, vamos a entrar a un cuarto con aire acondicionado porque nos va a refrescar en ese momento. Esa es la paradoja de la privacidad. Entonces entramos, qué rico, la comodidad, descansamos, bien, pero nos hace un daño a la salud. Igual sucede con nuestros datos. Entonces hay que entrar a buscar ese equilibrio porque al final pues estamos en un tema de la sociedad de la información, al final nos toca convivir acá, pero ser muy responsables, reitero, en cómo suministramos y cómo gestionamos nuestros datos. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por su aportación. Fue muy valiosa para nosotros y pues agradecer su participación esta tarde. Muchísimas gracias, maestro Pablo Corona y doctora Heidi. Ya para dar por concluida la segunda jornada de conferencias virtuales, le pedimos a la maestra María Magda Sayas Muñoz, comisionada del IBAI, nos brinde unas palabras de despedida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con gusto y les agradezco al maestro Pablo Corona Fraga y a la doctora Heidi Balanta su participación, sin duda brillante, enriquecedora para los veracruzanos, para los mexicanos, para la ciudadanía que nos sigue a través de redes sociales y que se ha permitido este privilegio de escucharles, de aportarles para enriquecer su cultura, su información, la importancia que tiene esta protección de datos personales. Sin duda, lo que nos han aportado es una información muy vasta y muy amplia de cómo cada uno de los ciudadanos tiene que protegerse y proteger precisamente estos datos personales. Es increíble lo que exponía el maestro Pablo y lo que exponía la doctora Heidi, lo que nos aportaban respecto a la inseguridad a la que los ciudadanos están sujetos precisamente si no cuidan. Por eso es importante decirle a la ciudadanía y es importante que cada uno de los ciudadanos reconozcan esta protección de datos personales como un derecho humano, porque lo es. Y también es importante recordarles que es un derecho humano que emana de tratados internacionales, es un derecho humano universal, que además de los tratados internacionales donde se reconoce la protección de estos datos, además también en México la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos revela paso a paso cada uno de los artículos donde los ciudadanos pueden observar la importancia de proteger cada uno de sus datos para evitar ser sujetos de algún tipo de inseguridad, más ahora en esta contingencia donde diríamos que todos están, ya lo decía también el maestro Corona, donde todos están expuestos a una vida virtual a la que la gran mayoría de los ciudadanos en México no estaban acostumbrados. Entonces yo creo que es una vertiente súper importante, es enriquecedora. Y les decía, bueno, en México este derecho humano está garantizado en la Constitución, en el artículo 16, en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116, pero bueno, encuentra básicamente su esencia en el artículo primero y en el artículo sexto como un derecho humano. Y lo mismo ocurre a nivel internacional, a nivel mundial, cada una de las constituciones locales lo señala así como un derecho humano al que tienen derecho todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso es importante replicarlo. Por eso es importante que lo conozcan y por eso es importante que lo ejerzan. Porque además también en México hay una ley específica de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en este caso de las autoridades, y una ley específica de protección en el caso de las empresas particulares o las empresas privadas que también hacen uso de los datos personales, como son una muy común, las compañías telefónicas y los bancos. Entonces, es bien importante replicarlo, es un derecho humano, hay que salvaguardarlo y es importante también que sepan
que en el caso, por ejemplo, de Veracruz, hay un instituto garante que salvaguarda finalmente que este derecho sea protegido. Entonces no me queda de otra más que agradecerles, realmente su participación nos engalana como parte de estas actividades del 13º aniversario del instituto. Es sin duda un gran aporte de ustedes como especialistas en la materia, así es que muchísimas gracias por su tiempo, por su aporte y por nutrirnos de sus conocimientos. Con mucho gusto. Gracias, maestra Magda. A todos los que intervinieron y a quienes nos siguieron por las plataformas de redes sociales, a nombre del Pleno y del personal que labora en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, les damos las gracias por su participación y los invitamos a que el día de mañana nos acompañen a las 12:30 horas a escuchar la conferencia denominada La evolución del DAI a través de los organismos garantes. Los ponentes que nos van a acompañar serán la doctora Josefina Román Vergara, es comisionada del INAI, y Ana Cristina Ruela Serna, directora general de Artículo 19. Muchísimas gracias, les deseamos que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora Heidi. Un saludo. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego y buen día.